buenas tardes. En vista de todo lo que ha sucedido, hemos decidido que no podemos estar sin alimentarnos y por eso la necesidad de hacerlo de esta manera para que podamos seguir estando en comunión, siguiendo pues en contacto para poder exponernos a la palabra. Aunque eso lógicamente es que también nosotros lo podamos hacer en nuestras casas, pero esta es una manera de hacerlo, a lo mejor no físicamente, pero sí que estemos todas juntas en un mismo sentir. Y bueno, cuando pasan situaciones de estas, uno se pregunta siempre qué es lo que Dios está tratando de hacer, qué es lo que Dios está tratando de hablarnos. Y pues preguntando y preguntando, me llevó a quererles compartir el capítulo 6 del libro de Isaías. Yo titulé a este mensaje que quiero compartir contigo es Dios purificando a su iglesia. Y podrías ir a tu Biblia, buscar este capítulo, aunque vamos a poner los textos en pantalla, pero para que tú ubiques y puedas usar tu Biblia. Y bueno, para ponernos un poquito en contexto, el propósito del libro de Isaías es exhortar al pueblo de Judá a que regrese al Señor. Y bueno, ¿quién es Isaías? Isaías era un profeta. ¿Y quién es un profeta? Pues un profeta es quien habla de parte de Dios. Es quien Dios utilizó en ese tiempo para hablar a su pueblo. Así como los sacerdotes y los profetas también eran intermediarios entre Dios y su pueblo. Y bueno, Isaías era un profeta. ¿Y cuál era su deber? Era hablar de parte de Dios, pero transmitir el mensaje fielmente y con una buena actitud, aunque en esos tiempos en los que Isaías estaba viviendo, la realidad es que eran tiempos difíciles y Isaías lo sabía. El contexto en el que se estaba viviendo era la decadencia moral y espiritual hasta su máxima expresión. Y creo que es tal cual lo que estamos viviendo el día de hoy, a pesar de que ese libro fue escrito hace 2700 años aproximadamente. Hoy podemos ver que estamos viviendo exactamente pues lo mismo. Los tiempos pueden cambiar, pero el ser humano sigue siendo el mismo. Y entonces, pues Isaías era el profeta que Dios utilizó en ese tiempo para hablar al pueblo de Judá que regresara a él. ¿Cuál era la respuesta del pueblo? Ellos tendían a no obedecer, tal cual vemos hoy en día también. Te voy a estar haciendo comparaciones que a pesar de tantos años, hoy seguimos exactamente en la misma situación. El pueblo de Dios tiende a desobedecer y por eso era que el mensaje que Isaías y todos los profetas querían transmitir al pueblo era difícil de aceptar, porque las personas querían seguir viviendo en su pecado, en su voluntad, y Dios de alguna u otra manera siempre fue el hablar al pueblo para que ellos vinieran de regreso a Él. Es el único propósito de cuando Dios habla, cuando Dios exhorta y cuando Dios de alguna manera castiga. Es para que nosotros volvamos al Señor. El objetivo de las advertencias no era ningún otro más que, como te trataba de explicar hace un momento, era ayudar a conocer la naturaleza de Dios y su mensaje. En pocas palabras, era la purificación del pueblo de Dios. Ese era lo que los profetas querían transmitir una y otra vez. Y quiero leerte, antes de empezar con Isaías, quiero leerte 2 Corintios 7:10, donde dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le hace falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Dios de alguna manera permite que tengamos cierta clase de tristeza o de sufrimiento, pero con el único fin de que volvamos a Él. Tristemente, cuando nos alejamos
es muy sutil y no nos damos cuenta. Y Dios de alguna manera llama nuestra atención, nos pone en ciertas situaciones y nos trae de regreso. Y bueno, ¿cuál es nuestro deber? Nuestro deber definitivamente es escuchar la voz de Dios, pero sobre todo responder a lo que Él está hablando. Y en este tiempo Él verdaderamente está hablando, está permitiendo cosas que nadie en todo el planeta podemos decir que tenemos control, solamente Él. Quiero leerte otro texto antes de pasar al que vamos a estudiar. Es Hebreos 1, el verso 1 y 2, y dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Él sigue hablando, ya no por medio de profetas como en ese tiempo, pero hoy nos sigue hablando por medio de su Hijo y quiere que atendamos a su llamado. Y bueno, vamos a leer el capítulo 6. Y de hecho el capítulo 6 empieza con este título. Dice: Purificación y llamado de Isaías. Y dice: en el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, y con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y él me dijo: bien, ve y dile a este pueblo: escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápales los oídos y ciérrales los ojos. De esa forma no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Quiero hacer una pausa al terminar de concluir el capítulo. Y esas palabras son duras, pero bueno, primeramente la primera parte vimos cómo Dios hace el llamado a Isaías, lo purifica para que él pueda ser capaz de ir y llevar un mensaje al pueblo. Él hace la obra primeramente en Isaías para que él pueda utilizarlo y pueda realmente tener un impacto en lo que iba a decir a este pueblo. Y los últimos versos son difíciles de escuchar y de entender. Me gustaría leerlo en la versión griega, que dice a partir del los versos 9 y 10. Dice: y él me dijo: ve y dile a este pueblo, cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado sus ojos. Así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. El corazón del pueblo de Judá se había endurecido a tal manera que ya no podían escuchar y que ya no podían ver. Habían estado tan sumergidos en su pecado y no queriendo escuchar, que prácticamente Dios lo que le estaba diciendo a Isaías es: ve y dales este mensaje, pero no van a atender a lo que tú les vas a decir. Y creo que sería muy lamentable que muchos terminaran en esta situación, en endurecer tanto el corazón que ya no hubiera esperanza, que Dios de verdad nos abandonara en un juicio donde
ya no pudiéramos tener la capacidad de oír o de escuchar su voz y de regresar a Él. Y bueno, quiero terminar el capítulo en el verso 11 al 13, y es donde Isaías comenta y dice el 11: entonces yo dije, Señor, ¿cuánto tiempo durará esto? Y él contestó, hasta que sus ciudades queden vacías, sus casas queden desiertas y la tierra entera quede seca y baldía, hasta que el Señor haya mandado a todos lejos y toda la tierra de Israel quede desierta. Si aún sobrevive una décima parte, un remanente, volverá a ser invalidada y quemada. Pero así como el terebinto o el roble dejan un tocón cuando se cortan, también el tocón de Israel será una semilla santa. Y de hecho ese es el único propósito de Dios al permitirnos pasar por una situación como la que estamos pasando. Para que de verdad su iglesia sea purificada, para que de verdad tomemos este tiempo y podamos pensar de cómo hemos llevado nuestra vida hasta aquí. El verso 13 en la traducción en lenguaje actual dice, quedarán como el tronco de un árbol que recién ha sido cortado, pero unos pocos israelitas quedarán con vida y de ellos saldrá un pueblo obediente y fiel. Dios de alguna manera siempre ha tratado como de podarnos, de quitar todo aquello que estorba y darnos una bonita imagen para parecernos más a Él. Pero creo que con situaciones como estas lo que Él quiere es como talarnos, y por eso habla aquí de un tocón. El tocón es ese pedazo de árbol que queda cuando tú lo cortas, pero que queda pegado a las raíces, y es con la única intención de que pueda volver a salir brotes buenos de nosotros, que muchas veces no basta con podarnos, sino que realmente tiene que quitarnos más allá de lo que nosotros mismos imaginamos que tenemos en nosotros mal. Y para completar esto que quiero explicarte acerca de los árboles, en Job 14:7 dice, hasta un árbol tiene más esperanza. Si lo cortan, volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas. Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido, al sentir el agua renacerá y echar nuevos brotes como un árbol recién plantado. Si nosotros nos damos la oportunidad de tomar este tiempo verdaderamente para que Dios haga la obra en nosotros, cuando todo esto pase, va a ser muy diferente la manera en que vamos a conocer a Dios. Pienso que todos, inclusive yo, estábamos como en un tipo de montaña rusa, donde íbamos tan acelerados que no nos dábamos ni siquiera cuenta de cómo estábamos viviendo, en qué habíamos puesto nuestra confianza o en qué habíamos puesto nuestro gozo, satisfaciendo nuestros placeres, el querer cosas que ni siquiera necesitábamos. Y de alguna manera Dios nos dijo, deténganse. Después de dar muchas vueltas en la montaña rusa, es como cuando llegas y va a empezar a volver a subir el carrito y frena como de golpe, y entonces empiezas a subir en la montaña rusa y se empieza a oírse, ¿no? El carrito, clac, 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 clac. Y sabes que sigues en la montaña, pero tienes tiempo de pensar, tienes tiempo de agarrarte. Inclusive cuando te subes, pues lógicamente te agarran fuertemente y sabes que va a llegar un punto en que vas a llegar a esa cima nuevamente y vas a volver a bajar, y nos vamos a volver a acomodar, a vivir como lo estábamos haciendo. Pero creo que es un buen tiempo para reflexionar y cambiar todas esas cosas. Dios de verdad quiere purificar a su iglesia, y la invitación sigue estando para aquellos que no le han conocido, pero esta también es una oportunidad para la iglesia. Dios quiere hablarnos y quiere que de verdad seamos limpios y podamos
representarlo y hablar dignamente de su mensaje con verdad y con una buena actitud. Te invito a que este tiempo lo tomes para reflexionar y que puedas de verdad preguntarle a Dios qué tanto es lo que necesito aprender, qué tanto es lo que necesito dejar atrás, y cuando vuelva a tomar el ritmo de la vida nuevamente, hacerlo como Él quiere. Pero las palabras de Dios siempre, junto con la exhortación, van con un mensaje de esperanza. Y el temor es algo que nos puede paralizar y es algo que realmente puede obstruir la fe que nosotros podamos tener en Dios. No importa cuán terrible, no importa cuán oscuro parezca lo que estamos viviendo, nosotros debemos de tener nuestra fe y nuestra confianza puesta en Dios. ¿Todos estamos expuestos? Sí. Pero no todos tenemos la fe para saber que pase lo que pase, Dios va a estar con nosotros y vamos a salir de esta situación. ¿Cómo? No lo sabemos. ¿Cuándo? Tampoco lo sabemos. Pero Él lo sabe y va a durar, así como el pasaje lo dice, hasta que de verdad quedemos limpios, en cuanto nosotros quedemos purificados, y a Él va a ser la gloria y va a ser la honra, porque nadie tenemos en nuestras manos la capacidad de parar todo esto. Quisiéramos que pasara esto pronto, hoy no nos gusta esperar, pero tenemos que esperar y tenemos que esperar en los tiempos de Dios. Bueno, la intención es que mientras dure esto, mientras tengamos que ser obedientes y quedarnos en nuestras casas y no exponernos a donde haya mucha gente, vamos a estar haciéndolo de esta manera y esperemos que pues esto sirva a lo mejor para llegar a más personas que de alguna manera no podían estar con nosotros físicamente los martes, pero te animo a que el próximo martes, igual como lo veníamos haciendo, el martes a las 6 de la tarde, nos vuelvas a acompañar y estemos reunidas en un mismo sentir y en un mismo corazón. Te dejo con una canción que de verdad quiero que la escuches y que prestes atención a la letra, y que no cuando todo esto pase, sino en el tiempo que esté pasando, la escuches y que de verdad ese sea nuestro canto para nuestro Dios. Siempre te buscaré. Mi alma tiene sed de